Bienvenidos amiguitos, los invitamos a ver este nuevo capítulo. Buenas. ¿Quién es? Pues Miles. Sigan para adentro. Gracias. Hola amiguitos, el día de hoy nos encontramos en la vereda de Río Frío con el señor Jorge Ruiz, que nos va a estar contando unas historias. Así es, amiguitos, nos encontramos con don Jorge. Preséntate, por favor. A sus órdenes estoy aquí en Río Frío. Nací y me crié en la pradera Cundinamarca. Bueno, Y ahora vivo aquí en Río Frío. ok. Y estoy aquí con mis hijos y mis amigos. Ah, ok, sí, señor. Queríamos saber cómo era vivir en tu época. Yo lo que hice en mi época, lo primero fui a la escuela a estudiar. Enseguida me puse a trabajar cuando sembrábamos el trigo. Y después estuve manejando una máquina de trillar el trigo. Y eso eran más que todo las labores que hacían para esas épocas. ¿Y cómo eran las escuelas en tu época? Las escuelas, Sí, señor. fue común y corriente conforme son las escuelas hoy. Pero eran bien construidas o solamente enseñaban hasta ciertos cursos. Enseñaban en la semana 3 días las niñas y 3 días los niños. Hacían separaciones de géneros. Sí. Oh, Cuéntanos, ¿cómo eran las casas en aquella época? En esa época las casas eran de bareque y las empajaban con una paja de los páramos. Y qué interesante. Y cuéntanos cómo eran los medios de transporte en tu época. En mi época los transportes eran en carros de yunta, con bueyes. Carros de yunta con bueyes. O con caballos, con cargas en caballos y en burros. Uy, cuéntanos más a detalle cómo eran esos carros de yunta. Eran con un timón y los bueyes tenían un yugo. Y con ese timón se apegaba al yugo y se arriaban los bueyes. ¿Y cómo eran los yugos? ¿Los yugos eran a base de madera o qué era un yugo? De madera, un yugo de madera que lo hacía la gente y se los ponían en los cachos a los bueyes. Como tú vivías en el campo, ¿cómo se desplazaban hacia las ciudades para comprar sus víveres? Nos íbamos a pie o a caballo, en un caballo con una silla, hasta llegar al pueblo y hacer el mercado y nos devolvíamos para la casa. ¿Y tardaban mucho a pie en ir? Muchas veces a pie todo lo más, caminábamos a pie, con alpargates. ¿Alpargates? O sea, se lastimaban sus pies. Pues como no podíamos, digamos, a veces no nos poníamos ni alpargate ni nada, sino así con los pies descalzos. No puede ser. Uy, en su época de niños, ¿cómo se divertían? No era mucha la diversión, porque nos enseñaban era a trabajar con asadón para hiervar la papa, sacar la papa, llevarla a la ciudad. Tocaba llevarla en burros también, o en caballos. Se dedicaban bastante al trabajo. Pero de jóvenes sí se divertían. ¿Qué actividades habían para los jóvenes en esa época? Ya cuando ya éramos
de una edad de 15 años empezamos a salir a las tiendas a tomar águila y a jugar al tejo. Teníamos unos bocines para poner las mechas para darles con el tejo y reventarlas. ¡Oh, interesante! Uy, y en aquella época, ¿cuánto te pagaban de salario? Nos pagaban 20 centavos. Las monedas eran de 5 centavos, de reales, de medios y de centavo. Cuéntanos qué cultivaban en aquella época. En esa época cultivamos la cebolla, el trigo, Sí. la papa, el maíz, la arveja, la haba. Nos cuentan que en aquella época asustaban mucho. ¿Alguna vez te asustaron? Sí, me asustaron una vez, pero venía yo con otro señor. Y entonces veníamos por un potrero que había un camino, y al pie del camino había un cerezo. Y cruzamos por ahí y salimos al camino real. Y allá salimos y oímos unos pasos que andaban y volvimos a mirar y era un hombre alto de cuerpo y nos dio miedo. Y decían que era un cura que había un cura que sin cabeza, allá al pie del cerezo. La famosa historia del cura sin cabeza. ¡Qué miedo! ¡Qué miedito! Hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias, don Jorge Ruiz, por habernos recibido en su casa. Muchas gracias por haber venido a la casa mía. Gracias a usted por habernos recibido y haber compartido un grato momento con nosotros y con nuestros amiguitos. Gracias. Con mucho gusto, los espero que vuelvan.